Bien, hermanos, hoy día tenemos una enseñanza en la cual yo también he aprendido. ¿Cuántos sabemos que Dios nos habla a través de su palabra? Y es la enseñanza para todos, para mí también. Y vamos a irnos a Éxodo 17, Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15. Yo sé que esta historia la conocemos muchos, pero quiero verla desde otro punto de vista. Y dice así: después Samuel dijo a Saúl: Yahvé me envió a que te ungiese como rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahvé. ¿Qué había pasado en este momento? Este era un momento donde el pueblo de Israel, quien los gobernaba era Dios mismo, pero ellos querían tener un rey como todos los pueblos lo tenían. Entonces decían, si nosotros también somos un pueblo, ¿por qué no podemos tener un rey? Queremos tener un rey. Samuel quería desistir esa forma de pensar y les decía, ustedes saben lo que va a venir si ustedes quieren un rey. Tener un rey hay una responsabilidad. Sus hijos van a pertenecer a un ejército, sus hijas van a tener que ir a servir al rey. Eso quieren, no importa, queremos un rey. Bueno, Dios dice, según la historia, porque Samuel se queja y le dice, no te preocupes Samuel, es a mí a quien están desechando. Pero les voy a poner un rey como ellos quieren. Así que buscó un hombre bueno, y no solamente un hombre bueno, un hombre así, guapo, pintón, alto, así como los varones del linaje escogido, fuertes, ¿no? Igualito, pues igualito así. Y entonces los mismos israelitas dijeron, wow, qué rey que tenemos, nadie tiene un rey como nosotros. Y dice que era tan alto, ya los israelitas eran altos, pero él sobrepasaba una cabeza con ellos, ¿no? Entonces, tuvieron un rey, Dios les puso rey. Venimos al segundo versículo. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. O sea, esto pasó cuando estaba con Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Ahí nos vamos a ir a Éxodo 17:8. Quiero que entiendan un pedacito nomás para que puedan entender a Dios. ¿Cuántos quieren entender a Dios? Porque a veces cuando leemos el Antiguo Testamento, pero ¿por qué Dios será así? Pero la idea está en las Escrituras y la respuesta también está en las Escrituras. Así que vámonos a Éxodo 17 o 17:8. Y dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Redefidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra los de Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Entonces aquí estaba Moisés. Cuando estaba peleando Josué, él estaba con la vara, se cansaba, bajaba los brazos y los de Amalec estaban ganando la guerra. O venía sus ayudantes, le levantaban el brazo y ahí otra vez estaban ganando la guerra. ¿Quiénes eran los amalecitas? Eran la piedra que ellos tenían en el zapato. Y siempre estaban presentes ahí. Regresemos otra vez a Samuel. Vámonos a Samuel. Y siempre estaban molestando al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? ¿Cuál era su causa? Eso es lo que nos vamos a enterar hoy día. Y dice, ve y hiere a Amalec. O sea, la orden para Saúl, ¿cuál era? Ir, herir a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Que no tengas misericordia de él. Le dice, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asno. Mi pregunta era la
la siguiente: ¿qué culpa tienen los niños de pecho? Díganme. Porque esto más que guerra, más parece algo criminal, ¿no? Entonces, pero ¿por qué Dios tiene que dar esta orden así a Samuel para que Samuel le transmita al rey Saúl? Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalet, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos. Bueno, vamos a ver, ¿quiénes eran los de Amalec? ¿Qué significa Amalec? En hebreo significa belicoso o pueblo que lame. En Génesis 28:8 vamos a ver quiénes eran los descendientes de Amalec. Génesis 28:8. Y dice: vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. O sea, ¿se acuerdan quién era Esaú? El hermano de Jacob, ¿no? Jacob y las 12 tribus, ellos empiezan el pueblo de Israel. Entonces es Esaú, el hijo de el hermano mayor, el rojizo, que se casa, dice el 29, y fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Malaat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naboit, además de sus otras mujeres. O sea, ¿quién era Ismael para Esaú? Su tío. Entonces, este pueblo de amalecitas era con Esaú. ¿Dónde podemos ver esto también? En el versículo, le dan la vuelta para atrás, 26:4. Y dice: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Besán, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, Esaú tenía 2 esposas, pero se dio cuenta que dice que los papás, en el versículo 9, le caía mal sus esposas. Y entonces él, por darle la contra al papá, va y busca a su tío Ismael y se trae una hija. ¿Quién era Ismael? El primer hijo de Abraham, descendientes de los árabes. La piedra de zapatos del día de hoy para los israelitas. Pero trajo a su hija, se casó con ella, y entonces de ellos 2 nace una tribu nómade y eran los amalecitas. Ahora, imagínense Esaú, por rebeldía, por cólera, porque su papá no aceptaba a sus 2 esposas. Entonces fue y se trajo otra, como para darle la contra, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando esto, me sentía un poco mal, ¿no? Porque más parece una chismosa bíblica, sacando los trapos sucios de las familias. Pero esto también ocurre en las mejores familias. Y en una familia de la Biblia también mencionan esto. Entonces, de ahí es donde nacen los amalecitas. Los amalecitas era Esaú, el nieto de Esaú, la descendencia de Esaú con una hija de Ismael, ¿no? Entonces se formó una tribu y ellos fueron los que formaban la tribu de Amalek, este conjunto de personas, esta ciudad. Entonces, ¿se pueden imaginar la hija de Ismael, lo que ella podía sentir por Jacob? Porque Jacob le robó la primogenitura. Bueno, el otro se dejó robar, pero imagínense una familia, su tío me robó a mí la primogenitura, su tío hizo esto, y encima todavía mi papá era su consentido. Y eso se transmitía de padres a hijos,
y a los nietos y a la descendencia. Entonces había este tipo de rencor familiar. Entonces Esaú, cuando fue a buscar esposa de su tío Ismael, él sabía lo que estaba haciendo. Y lo único que quería era provocar esa furia, obviamente, a su padre, ¿no? Lo cual se formó toda una tribu, una tribu nómade, y ellos eran los amalecitas y eran la piedra de tropiezo, era la piedra en el zapato para los israelitas. Y no los dejaban. El día que fueron para tomar la tierra prometida, estaban ahí. Ahora, algo más. Ellos, cuando fueron a tomar la tierra prometida, Dios le dijo a Josué y a Moisés, van a tomar la tierra prometida, y mandan los espías. Adivinen qué tierra iban a tomar, porque los amalecitas estaban afuera. Entonces, otra bronca más. O sea, encima que roban, encima quieren meterse donde nosotros vivimos. Entonces, imagínense el conflicto. Y Dios simplemente daba las órdenes. Ahora, hubiera sido interesante que también Dios Padre firmara un papelito, ¿no? Porque papelito manda para cobrar las herencias, ¿verdad? Hoy en día también las familias, todo el lío, todo el bolondrón que hacen cuando tienen que recibir herencias. Pero ¿qué es lo que vale? Papelito, ¿no? Pero la palabra de Dios era suficiente en ese tiempo, así que él dijo, vayan y tomen la tierra prometida. Sigamos con Samuel. Entonces, ¿quiénes eran los amalecitas? Descendientes de Esaú con una hija de Ismael. Ok. Sigamos. Y dice, y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, íos, apartaos y salid de entre los de Amalec. ¿Quiénes eran los eneos? Miren, acá hay unos nombres y todos terminan en eos, ¿no? Y al final todos eran feos, parece que es una rima. Pero ¿quiénes eran los eneos? Los eneos eran los descendientes de Yetro. ¿Quién era Yetro? Era el suegro de Moisés. Entonces también por tradición oral, ellos sabían, el pueblo de Israel sabía que Yetro había ayudado a Moisés, Yetro era el suegro de Moisés y Yetro también se preocupaba por la salud de Moisés. Entonces vemos a un rey, a Saúl, un rey bueno, un rey malo. ¿Qué razonamiento les llega a ustedes? ¿Era malo Saúl o era bueno? ¿O era justo? Era justo, hermanos. Era una persona buena. Por eso Dios vio a Saúl, que él podía ser el hombre que podía encargarse del pueblo de Israel, que podía llevar al pueblo de Israel donde él tenía planeado. Y entonces la Escritura dice que les dice a los eneos, váyanse, váyanse, porque vamos a atacar y no queremos que ustedes se perjudiquen. Para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec, y eso es lo que hicieron, se separaron, y yo creo que entre comillas, porque después vamos a ver más adelante, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abita hasta llegar al sur, que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gad. ¿Quién era Gad? El rey de Amalec. O sea, tomó a ese rey vivo. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. O sea, también murieron los bebés de pecho. Los mató, pero dejó al rey. Le perdonó la vida al rey. Ahora, ¿por qué le perdonó la vida al rey? Y dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. O sea, no solamente fue Saúl, sino también fue el pueblo. Y a lo mejor, y dice, y todo lo mejor de las ovejas del ganado, la mayor de los animales engordados, los carneros, y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Yahvé a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Él tomó una decisión, no mató, dejó todo lo mejorcito,
que era el rey. Ahora, ¿por qué el rey? Porque en otras ciudades, cuando atacaban o destruían un sitio, se quedaban con el rey, como una especie de, nosotros ganábamos, este es el trofeo, ¿no? Y le perdonaban la vida. Pero ¿qué dijo Dios? Mata a todos. Ahora, ¿Dios sería malvado? Yo siempre me hacía esta pregunta, ¿por qué, Señor, los niños de pecho? ¿Qué culpa tienen los niños de pecho? ¿Qué culpa tienen los borreguitos? Además, si están buenos, me los como, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos querían hacer, comerse esos animales. Entonces, ¿pero cuál es el problema, Señor? ¿Por qué? La respuesta está más adelante. Vamos a seguir, ¿ya? Y nos quedamos en el versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Alguna vez ustedes han dicho esto? Me pesa haber hecho esto. Pensé que iba a salir bien, pero me pesa haber tomado esta decisión. Miren, qué interesante, porque Dios sabe el futuro de las personas, ¿verdad? Entonces Dios debía saber que se iba a equivocar Saúl, pero por lo visto parece que no. Le sorprendió la actitud de Saúl y dice, me pesa haberlo puesto. Se arrepintió. Imagínense un Dios que se arrepiente, no puede ser que un Dios se arrepienta. ¿Qué más dice? Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Yahvé toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Miren, no solamente ganó, sino que hizo, se levantó ¿qué? Un monumento. Ahora, esto era una costumbre israelita. Ellos cuando ganaban una guerra levantaban pues las piedras, pero era a honor de Dios. Este monumento era honor para el rey. Y él levantó, dice este monumento. O sea, encima que desobedeció a Dios, que no se quedó con el rey y se quedó con los animales, entre comillas, hermanos, se quedó con ellos, porque yo creo que eso fue una excusa nada más o una salida de Saúl, ¿no? Entonces dice, y dio la vuelta y pasó por delante y descendió a Gigal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Yahvé, yo he cumplido la palabra del Señor. Todavía lo ve a Samuel y le dice, bendito tú, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo en mis oídos? Dice, ¿qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Ovejas? Mu. ¿Estoy escuchando vacas? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Le dice. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahvé tu Dios, pero lo demás los destruimos. Entonces Samuel a Saúl, déjame aclararte lo que Yahvé me ha dicho esta noche, y le respondió, di, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahvé te ha ungido por rey sobre Israel. Y Yahvé te envía en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Yahvé, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Yahvé, yo siempre obedezco. Y fui a la misión que Yahvé me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y de las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Yahvé tu Dios en Gigal. O sea, no es que tomó una decisión Saúl, sino se dejó llevar por el ejército, se dejó llevar por el pueblo, y es más, dice que él ofreció un sacrificio con uno de sus corderos, primera desobediencia, porque los reyes no podían hacer la labor sacerdotal. Hay otra cita que corrobora esto, que dice que él se puso el atuendo sacerdotal.
Y no estaba permitido que un rey lo hiciera, pero él lo hizo. Ahora, él dice que para ser grande, para ser guapo, él se miraba menos. O sea, tenía una autoestima baja. Hoy en día cuando vemos que alguien dice, no, pero es que yo soy así nomás, humilito, que si tú miras, no, tiene la autoestima baja, ¿no? ¿Y de dónde sacó que de dejarse de llevar por la gente, hermanos? Miren, y a esto quiero ir. Muchos de nosotros también cuando venimos a Cristo, nuestra idea es obedecerle a Él, ¿verdad? Pero a veces la gente nos lleva, o prestamos oídos a la gente, o prestamos oído a nuestros familiares y nos dejamos llevar por ellos, pero no por la palabra. El asunto que la palabra dice, ¿cuántos conocen esta cita bíblica? Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Dónde queda esta cita? Juan. Muy bien, 8:32. Vamos a Juan 8:32. ¿Pero han leído la parte de arriba? ¿O han aprendido esta cita bíblica solo por cliché? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué es la verdad? Estoy preguntando, iglesia, ¿qué es la verdad? Los justos. ¿Qué es la verdad? Conocerás la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús, ya, conocerás la verdad. ¿Qué más? Conocer la verdad, ¿qué es? ¿Qué es conocer la verdad? ¿Ah? Lo que hizo el Señor, su muerte, su resurrección. Eso es verdad. Leamos lo que dice en el versículo anterior, 8:32, lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ese I que ven ahí, es el conector del versículo anterior. Regresemos. Si vosotros permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, para conocer la verdad, ¿qué tienes que ser primero? El cocinero, el que le limpia, ¿qué tienes? Un discípulo. Por muchos años hemos aprendido mal esta cita bíblica, diciendo, yo conozco que Cristo murió y resucitó por mí, pero estamos obviando lo que dice lo primero. ¿Conocerás qué cosa? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Esto es la palabra. Si tú conoces esto, entonces ¿qué te vuelves? Y si tú te vuelves un discípulo, entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hoy en día, en las iglesias, yo sé que esto se enseñó con los niños y luego muchos lo aprendieron. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? El evangelio. Esto, es lo otro. Dice la palabra, hermanos. Es todo esto. Cuando tú tienes un problema, una dificultad, ¿qué tienes que conocer? ¿La palabra o lo que te dice el vecino? O lo que te dice de repente un hermanito. ¿Qué tienes que saber? La palabra. ¿Dónde está la respuesta? En la palabra. ¿Qué dice Dios sobre nuestra salud? ¿Somos vencedores o no? Muy bien. ¿Dónde lo dice? Y si tú, ahora, cuando Él dice, y vosotros permanecéis en mi palabra, no significa que tú tengo que venir a los discipulados. Sí, hermano, tienes que venir a los discipulados, porque ¿dónde vas a aprender la palabra? En los discipulados. ¿Para qué? Para que te hagas un discípulo. Pero cuando dice permanecer, hay muchas personas que son muy memoristas y se conocen las citas bíblicas muy bien, así, al dedillo, pero no lo ponen en práctica. Así que no es por saber, es por
permanecer. ¿Qué quiere decir esto? Por la relación que tú tengas con Dios, con la comunión que tú tienes con Él. Tú tienes comunión con tu palabra, tú permaneces en Él y entonces eres un discípulo. Y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hermanos, yo sé que hay muchas dificultades en esta vida. Salimos de acá y tenemos que enfrentar un mundo afuera. Pero cuando tú conoces la verdad que te hace libre. No eres cautivo, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Sigamos con Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, cuando ya vino las cosas, cuando ya le comenzaron a decir, pero Samuel estaba con Saúl, pero mira, y él estaba terco. Miren lo que dice acá. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Yahvé? ¿Tú crees que a Dios le encantan los holocaustos? ¿Tú crees que a Dios le ha encantado matar niños de pecho? ¿Tú crees eso? ¿Por qué eso pasó? Tenemos que entender que nuestro Padre es un Dios de pactos. Y Él hizo un pacto con Abraham. ¿Y qué le dijo a Abraham? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Ese es un pacto con Abraham. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Dios? Proteger al pueblo de Israel. Era el pacto que tenía. Los amalecitas, ¿cómo se volvieron? ¿En contra de quién? En contra de Isaac. Por lo tanto, en contra de Abraham. Y él era un Dios de pacto. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por eso él dijo, les voy a sacar esta piedra en el camino para que ustedes puedan ser libres, ¿no? Pero ¿qué tenían que hacer? Obedecer. Y dice acá, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros, le dice, ¿no? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando Dios habla de la adivinación, aquellos que les gusta ir pues a consultar a las brujitas, a ver qué dice la carta, a ver qué dice el horóscopo, todo eso, para Dios es adivinación. Y la palabra dice que Él aborrece, es la palabra que usa, aborrezco, dice, ¿no? Y dice, entonces, toda rebelión, todo que se opone a mí, yo digo una cosa y tú haces otra. ¿Qué dice Dios en su palabra sobre que tenemos que cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué dice? ¿Lo tienes que cuidar? Sí. ¿Y tú crees que si le echas cervezas, si le echas, aunque estaba escuchando que dice que la cerveza hace menos daño que una gaseosa? Entonces, cada vez que paso por la tienda y miro la gaseosa, tengo esas palabras en mi cabeza, ¿no? Mejor toma una cerveza, te va a hacer menos daño, ¿no? Entonces yo digo, y es verdad, una gaseosa te hace más daño que una cerveza. Y si tú sabes eso, entonces, y tú dices, no, pero una nomás, pues porque tú sabes, el rocoto relleno tiene que ir con su Inca Kola, el pollo a la brasa tiene que ir con su Inca Kola, ¿no? Una vez al año o una vez al mes a nadie le hace daño, ¿no? Pero la palabra dice que tienes que cuidar, ¿qué? Tu templo. Ahora, de ahí si le metes más le metes cocaína, le metes otras cosas, es tu problema. A través de la palabra sabemos que tenemos que cuidar no solo nuestro cuerpo, hermanos, que tenemos que cuidar también nuestro corazón. ¿Y dónde sabemos todo esto? En la palabra. Entonces dice que aquel que desobedece, para él es como un pecado de adivinación, aquel que se rebela. Y como ídolos de idolatría, la obstinación. Mire, me gusta esta palabra porque esta palabra la he estado usando en prematrimoniales, porque la obstinación es un elemento que puede destruir un matrimonio. Es una de las causas, la obstinación. Si alguien es obstinado, ese matrimonio se puede venir abajo. ¿Qué es obstinación? Obstinación es una persona que se hace la idea de algo, o sea, tiene su juicio. Y punto, y así es.
Yo no te voy a escuchar, por eso en un matrimonio es muy peligroso, porque alguien que es obstinado, me importa lo que tú pienses, porque ya tengo mi idea. Y un matrimonio es de dos. Entonces la obstinación viene con rebeldía, con odio, ¿no? Porque se pone en esa posición. Entonces, y acá Dios está diciendo que la obstinación para Él es como cuando adoras a ídolos. Ahora, como cristianos, nosotros no vamos a adorar, o alguien adora un ídolo, no sea. De repente tiene ahí un gordito panzón o un elefantito, y entonces le soba, creo, la trompita para que traiga dinero, cosas así, ¿no? Puede ser que alguien tenga, eso es un ídolo. Dios también dice que eso es abominación para Él, aquellos que están adorando ídolos. Pero compara la obstinación con un idólatra. Hermanos, yo conozco gente que a veces dice, mira hermano, o es blanco o es negro, no sé más. Y ya está parado en su posición. Hermanos, el mundo tiene colores. No solo hay el blanco, el negro, el rosadito, el fosforescente, y el rosado hay variedad. Entonces tenemos que aprender a escuchar a las personas. Saúl era obstinado, se hizo una idea. Yo soy el rey. Y cuando tú eres obstinado, el orgullo es muy fácil que cruce, porque te pones en la posición, yo lo he dicho. Un varón, un jefe de familia, yo he pensado que es así, la palabra dice que yo soy el líder, el sacerdote, y la esposa le dice, pero a mí me parece, me importa lo que tú pienses, yo mando aquí. A ver, ¿quién dice lo contrario? No, no hay nadie más, entonces ya listo, yo mando. Pero, y la esposa quiere decirle, pero a mí no me importa lo que tú pienses, además tú no piensas, ¿no? Porque en eso termina. Entonces viene herida. Por eso es bien destructivo en una relación, en un matrimonio. Y Dios habla de la obstinación como una idolatría. Y a veces como cristianos nos cuidamos. Yo no soy idólatra, yo no voy para allá. Ahora que ha sido en octubre, ay, qué barbaridad, que no sé, no, y cómo la gente puede hacer esto. Pero de repente en tu casa eres obstinado, lo que tú dices, eso es. ¿Y qué dice Dios? Que eres igual que los que están ahí. Aprende a escuchar. Saúl tenía este problema, no escuchaba. Tenía a Samuel que le daba la dirección de Dios, pero no quería escucharlo. ¿Por qué? Porque ya se hizo una idea, yo soy el rey. Y estaba tan interesado de caer bien a la gente. Él tenía que esperar 7 días para que venga Saúl para hacer el sacrificio. No vino y los soldados estaban, pero ya, y estaban desesperados, y por no quedar mal con los soldados, ya hagamos el holocausto. Ya él se vistió, ya, ¿qué más hay que hacer? Ya, hacía caso a la gente. Hermanos, a veces cuando venimos también a Cristo, empezamos a hacerle caso a la gente y dejamos de escuchar a Dios. Juan 8:31 que dice que tenemos que ¿qué? Que ser discípulos. Tenemos que conocer su palabra. Si permanecen en mi palabra, entonces serán mis discípulos. Y entonces, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. En una oportunidad, yo me acuerdo una vez un familiar vino y me dijo, Nercita, linda, preciosa, tú me puedes ayudar. Uy, me soboneó por todo lado, ¿no? Era un Lamec, hemos dicho que Lamec, ¿qué hace? Un pueblo que lame, ¿no? Ya. Entonces, aquellos que son así sobones, hay que decirles, vienen del pueblo de Lamec, ¿no? Entonces, ¿qué quería? Que yo la avale en un préstamo en el banco, ¿no? Ahora yo dije, es mi familia, ¿por qué no ayudar a los familiares, verdad? Y entonces, cuando tú conoces la palabra, o por lo menos sabes que existe esto en algún sitio de tu casa, yo dije, Señor, ¿qué me dices? ¿Debo prestarle o no le debo prestar? Y hermanos, yo hacía algo que no se debe hacer. Y luego me enteré que eso no se debía hacer, pero yo hacía esto. Señor, háblame en tu palabra. Entonces, lo tiraba, se abría, esto es, gracias Señor, tú me has dicho.
y yo leía. Eso no hagan, hermanos, eso es pésimo, ¿no? Por eso es importante los discipulados. Pues yo no iba a los discipulados, entonces agarraba la Biblia como una cosa de suerte. Pero qué bueno que es Dios, hermanos, porque cayó en Proverbios. Y yo no conocía esta cita bíblica. Y hablaba y decía, cuando vienen a pedirte dinero, ellos te ponen buena cara, pero después ni siquiera quieren verte. Y más abajo decía, no avales a nadie. Dije, Señor, pero yo quiero avalar, porque ya me comprometí, ¿qué hago? Bueno, felizmente tenía un esposo que era, puedes decirle tú, ¿no? Y él enfrentaba la cara, él daba la cara y decía, no, que no vamos a hacer, que ya pasó, que no sé, y listo, y no pasó, y se prestó de un tío. Hermanos, este tío terminó pagando la cuenta. Así de sencillo. Cuando no sabes qué hacer, ¿a dónde tienes que recurrir? O vas a recurrir a la vecina, o vas a recurrir de repente a algún consejo que la abuelita te dio. Hay cristianos, hermanos, que han entregado su vida a Cristo, pero están desesperados. Sí. Hablo de damas, ¿no? Y conociendo la palabra, pero por falta de desconocimiento, porque ¿qué dice en la palabra? Que debemos esperar ¿en quién? En Dios. Él sabe el momento, Él te va a traer tu regalo y tú vas a armar una familia bonita. Pero si no conoces eso, tú puedes entregar tu vida a Cristo, tú puedes decir voy a conocer la verdad y la verdad me hará libre, pero de repente viene tu mamá y te dice, hija, mira, yo me puse una vez un año un calzón amarillo y conocí a tu papá. Y entonces, pero si a mi mamá le pasó, yo me pongo y se pone su truza amarilla. Hermanos, esto pasa en el cuerpo de Cristo. Hay una parte en la Biblia que dice, póngase algo amarillo. Está anotado ahí, está anotado amarillo, sí. Hay algo que dice, no, hermanos. Por eso es tan importante Juan 8:31. Permanece en mi palabra. Y si ustedes no conocen la palabra, llamen por teléfono. Por ejemplo, el hermano Julio, que no ha venido hoy día, conoce la palabra, creo que a veces yo lo fastidio, ¿no? Pero conoce de tapa a tapa. De repente no lo pone en práctica, pero tú dile, ¿qué dice la palabra respecto a esto? Y él te va a decir. Y no solo te lo va a decir, te va a decir, queda en tal lugar. Es un don, el don de maestro tiene eso. Queda en tal sitio, lee tal capítulo para que Dios te hable. Entonces, si no sabes cómo actuar en las circunstancias, entonces llamen a sus líderes. Si tienen problemas en sus matrimonios, ¿a quién tienen que llamar? No, a mí no. ¿Quién es el líder de matrimonios? Ahí está el dedito. El hermano Jaime. Él tiene experiencia matrimonial, tiene experiencia en la palabra, ha estudiado la palabra y me consta que permanece en la palabra. Y yo lo estoy recomendando desde acá. Pastor Mario, Pastor Ubaldo. Y hay mucho más gente que pueden llamarme a mí, de repente no estoy operativa. Hay mucha gente que puede hacer y sacarlos de eso. Jóvenes. ¿Pero qué hago yo de joven? Mi mamá es fregada, mi papá es fregado, no me deja salir a la calle, yo quiero salir. ¿A qué quieres salir? Pero es que quiero ir a bailar. ¿A dónde? ¿Ves que quiero? Soy joven, tengo que divertirme. Bueno, prende pues música en tu casa y ponte a bailar ahí si quieres bailar. No, pero es que yo quiero bailar con alguien especial. Ah, ya, eso es otra cosa. Porque el que quiere bailar, baila donde sea o baila en una escuela de danza. Lo que pasa es que quiere otra cosa, es como Samuel, es como Saúl, ¿no? Pero es que yo estaba esperando, pero es que yo ya hice y como no venían, he hecho también mi monumento, ¿no? A honra mía, no a honra de Dios. Yo lo hice para mí. ¿Qué más dice? Vamos a seguir, para terminar. Dice, bueno, Samuel le dijo en el 29, le dice, en el 30,
Y él le dijo, yo he pecado. Uy, ahí reconoce Saúl. Pero hay otros versículos, hermanos, que solamente para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Hay una que dice, Samuel comienza a hablar de Dios, pero le dice a Saúl, a Samuel, le dice, tú Dios, ya no es mi Dios, sino le dice tú. Lean bien Primera de Samuel, ustedes en su casa esta semana, léanlo, y van a encontrar ahí que Saúl le dice a Samuel, tú Dios. Él ya no menciona nuestro Dios o mi Dios, sino le dice tú Dios, ¿no? En el 31, volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl y a Yahvé. Después dijo a Samuel, o sea, Samuel ya tenía su edad, ya estaba a punto de jubilarse y él tuvo que cumplir órdenes, ¿no? Entonces se fue con Saúl, hizo lo que Saúl quería y estando ahí le dicen, tráiganme a Agar, el rey de Amalek. Y dice, Agag vino a él alegremente, versículo 32. ¿Cómo vino Agag? Alegremente. Él no tenía ningún problema, porque a las finales el rey era el que ordenaba, ¿verdad? Y entonces Samuel, un profeta viejito, canoso, ¿qué me va a hacer? Así que él fue, dice, alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, ya no debo temer a la muerte, dijo Agag. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahvé en Gigal. Así que el viejito canoso, buena gente, ¿qué hizo? Sacó su espada y lo hizo picadillo. Eso es lo que hizo Samuel, porque Dios dijo que lo mate. Ahora, vámonos a Segunda de Samuel. Vámonos a Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, y en el versículo 8, si no me equivoco. Miren, en el 7, ya a Samuel lo habían perseguido, tenían que matarlo. Es el único reinado, hermanos, que Dios lo desechó hasta por familia, porque de ahí que viene el rey David, sigue la descendencia por sangre hasta Jesús, porque Jesús viene de el rey David. Pero ¿qué pasa con el rey Saúl? Elimina, extirpa totalmente, por completo. Y miren lo que pasa en el 3, desde el 1 vamos a leer. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Sigal. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl, Jonathan y su hijo murieron. Dijo David, aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonathan su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo le dije, heme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy, ¿qué? Una malecita. Él me vio. Él volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está en mí. Así que, supuestamente solo el rey que habían tenido, ¿verdad? No, cuando salieron los descendientes de Yetro, seguro ahí también se mezclaron, se escondieron, se camuflaron y se fueron. Hermanos, cuando Dios te dice algo, ¿qué debemos aprender a hacer?
Ahora, esta es la pregunta. No me levanten la mano, no me digan nada. ¿Dios te ha dicho que tú debes hacer algo? ¿Dios te ha dado una dirección en tu vida? De repente puede ser en tu personalidad. De repente Dios quiere que tú cambies algo o no. ¿Qué dice el Señor? Que la obstinación para Él es como una idolatría. Y los desobedientes para Él es, la rebeldía para Él, ¿qué cosa es? Como una brujería. Dos cosas que Él menciona en la Biblia, yo aborrezco, dice. La pregunta es, ¿no tienes nada tú que hacer? ¿Dios no te ha dicho, no te ha dado dirección en algún área de tu vida? De repente como esposa, de repente el Señor te está diciendo, mira, tú eres una esposa. ¿Te has leído Proverbios 31? Sí, sí he leído, pero no me gusta. Bueno, arranca la hoja ya, ese es el problema que tú tienes con Dios. Léelo, porque ese es tu papel. Y Dios no te está quitando nada de ese papel. No te está diciendo que te quedes en casa y tienes que trabajar. No, al contrario, te bota para que vayas a trabajar, porque esa es la mujer virtuosa, tienes que trabajar. Nadie come si no trabaja. Así que Dios no es machista, léanlo, Proverbios 31. ¿Cuál es el papel? ¿Y cuál es el papel del varón? Ahora, que los dos se pueden ayudar, genial. Pero cuando los dos se ponen en el papel que debe ser, se mira la gloria de Dios. ¿Quién te enseña esto? La palabra. ¿O le vas a escuchar a tu abuelita que tuvo los problemas con la familia de su esposo? ¿Tú le vas a escuchar a ella? Pero mira, ¿sabes qué? Las suegras son unas brujas. Sí, la mía también entonces es bruja. Y de repente no es así. La pobre paga el plato que no debe. O que todas las nueras son así, oye, son así. No, y de repente tienes una chica estupenda en casa. Los yernos son así, ¿para qué? Y de repente tienes a alguien que sí vale la pena. ¿Y tú cómo lo estás tratando? ¿A quién estás creyendo, hermano? ¿A quién estás oyendo? ¿Al mundo o le estás oyendo a Dios? ¿Cómo debe ser un matrimonio? ¿Qué dice el Señor? ¿Sabes qué, hijito? Cásate y como tu mamita está a tu lado, te la llevas. Porque solo ella va a dejar madre y padre, pero tú puedes llevar a tu mamá y los tres serán uno. ¿Eso dice la palabra? La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué están pensando? ¿Dónde he escuchado esto? Hace poquito nomás, no me acuerdo dónde. Alguien le decía a la otra persona, yo no puedo dejar a mi madre. Si quiere, se casará conmigo, pero yo no voy a dejar a mi madre. Dice, ay, Dios mío, ¿cómo no conozco a la chica para decirle que no se case? Porque sencillamente ese matrimonio no va a tener dirección. La palabra dice, los dos serán uno. No hay familiares, ni para aquí ni para allá. No quiere decir que no se olviden, no, al contrario, van a tener que honrar, van a tener que pasar un tiempo con ellos. Sí, pero ustedes van a ser una familia aparte. Ya no va a intervenir, ni económicamente, ni emocionalmente. Eso se trata. Lo demás ahora viene de parte tuya, que tú cuides más bien, que tú protejas, que tú ayudes, nada más. Entonces lo mismo le pasó a Saúl. Saúl se dejó llevar por la gente, se dejó llevar por el ejército. ¿Qué va a decir el ejército? ¿Cuánta gente cristiana yo conozco que dice lo siguiente? ¿Qué van a decir los de la otra iglesia? No, yo tengo que hacerlo mejor. ¿No han escuchado esa frase? Y siguen las comparaciones. Tú tienes que compararte con alguien, eres único. No tienes por qué compararte. Romanos 8:28, terminamos con Romanos 8:28, hay más todavía por aprender. Y vamos, Romanos 8:28, y dice así, y sabemos que los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos nosotros somos llamados. ¿Han pasado circunstancias difíciles todos? ¿O no? ¿O todo es bonito, color de rosa para ustedes? Denme el secreto, porque ¿pasamos dificultades en la vida? Sí. Pero todo eso que te pasa, dice acá, es para bien, ¿qué? Para los que aman a Dios. Seguimos.
porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Hermanos, Jesús es… ¿Cuántos acá tienen hermanos mayores? A ver, levanten la mano. Hermanos mayores, hermanos mayores. Ya. ¿Cuántos de acá son hermanos segundos? Segundos hermanos. Hermanos terceros. Ya. Déjenme decirles ahora el orden. ¿Sabes quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Y después viene el segundo hermano, el tercero y el cuarto. Porque Dios llamó a Cristo primogénito. Pero nosotros somos los que le seguimos. Él fue el primero de muchos. Hermanos, tenemos la misma capacidad. Seamos una iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo? Que la gente le conozca a Él. ¿A cuánto les gusta ir a bailar a una discoteca? Levanten la mano. Yo pienso ir a ver qué tanto hay en la discoteca, hermanos. Quiero ver qué cosa hay ahí. ¿Vamos? ¿Quién quiere ir conmigo? Para ver qué cosa hay, por qué se emocionan. ¿No? Pero si vamos, ahí está, vamos, Juanecita, vamos. Y vamos con cámaras para hacer un reportaje cristiano, por si acaso, como estábamos pensando ya hacer un reportaje, vamos a hacer ahí en las discotecas. Hermanos, tú puedes ir donde quieras, Dios no te está negando a que no vayas, ¿me entiendes? Tú corre, pero donde tú vayas tienes que ser luz. Si tú vas ahí, tienes que ser… Ahora no estoy diciendo que te pares y te pongas a predicar como loquita porque todo el mundo te va a ver y de hecho que va a haber gente que va a estar tomada, no, pero sé luz. Diviértete sanamente. Siéntate, disfruta del momento, ves la hora y ya está, hermanos, eso es todo. Ves quién va a manejar el carro y bien, cuídate, más bien cuídate. Pero no tienes por qué mezclarte con ellos, porque si no ya no serías luz. Al contrario, ¿te gusta caminar en qué? En la oscuridad. Y hay gente que le gusta la oscuridad, caminar en la oscuridad. Entonces Dios no te prohíbe nada, hermanos. ¿Quieres tomar cerveza? Toma las que tú quieras. El problema es tuyo, ya no es de Dios. Si tienes un problema con el alcohol, entonces para ti es nada. Es lo que el Señor te dice. Hace poco me enteré que ahora están vendiendo cerveza sin alcohol. Interesante, ¿eh? Los alemanes toman eso. No sé hasta qué punto puede ser beneficioso, porque dice que la cerveza tiene propiedades y no sé qué. No sé, la verdad es que no sé. Pero si a ti te gustaba la cerveza con alcohol, prueba la que no tiene, de repente vas bajando, ¿no? Pero no tomes gaseosa, hermano. Te hace peor una gaseosa. Termino con esta. 31 dice… Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se dan cuenta que es la misma promesa, el mismo pacto con Abraham? ¿Se dan cuenta de eso? Que las mismas promesas de Abraham están también para nosotros. Maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendicen. Pero si tú estás conmigo, ¿quién contra nosotros?